Quiero empezar leyendo dos porciones de la Escritura, tres porciones de la Escritura. Jeremías 32, 27 dice: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Sabemos que es una pregunta retórica, la respuesta es no, no hay. En el Evangelio de Marcos, Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Y Santiago dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se las dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Y de estos textos que acabo de leer, hay una palabra de Dios para nosotros. Y Dios nos dice: mi hijo amado, yo veo tus luchas, veo tus circunstancias y sé que algunas de tus adversidades te parecen injustas. Sé lo que sientes. Tú ves montañas que te parecen imposibles de superar y has perdido la esperanza. ¿No soy yo el creador de todo el universo? ¿No estoy sentado en la cima de todo el poder y la autoridad? ¿No eres tú mi hijo a quien quiero ver triunfar? No creas la mentira que estás atrapado y no hay salida. Abre los ojos para que te des cuenta que estás sentado a mi lado y te he dado acceso a todo mi poder y mis soluciones. Deja que la verdad de mis palabras se encuentre en tierra fértil en ti y surja mi respuesta a todo lo que hoy te abruma. Entra al nivel de fe en que puedas ver cualquier montaña y rugir convencido: mi Dios es más grande. Luego observa cómo la montaña tiembla y se arroja al mar. Y esta es la fe que mueve montañas. Esta es la fe en la que yo quiero que camines. Y cuando lo hagas, dice el Señor, las montañas ya no serán un obstáculo imposible para ti y te convertirás en una fuerza que no se puede detener, capaz de resolver cualquier problema y circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy lo hemos cantado también, esta hermosa verdad contenida en la Escritura. A ver, hijito, ven por acá porque me pasó algo. Vamos, ya se arregló, gracias. Más quería ver que estaba al tanto. Si tuviéramos que usar al revés el pasaje bíblico: sin fe todo es imposible. Por supuesto, así no dice la Escritura. La Escritura dice que con fe todo es posible. Y mientras yo me preparaba para poder compartir algunos pensamientos con ustedes, pensaba: algún día aquí en Oasis vamos a estudiar a fondo el libro de los Hebreos. El autor lo que hace es conectar figuras y metáforas que son complejas del Antiguo Testamento y las arma de tal manera que nos explica el cumplimiento que tiene en Cristo. También cita personajes y narra eventos que hemos examinado a través de este estudio que llevamos ya varios meses, de Egipto a Canaán. Y algunos de los temas que leemos en Hebreos son el descanso, la gracia, el pacto, ver a Dios en nuestra vida y muchos otros pensamientos que el Espíritu Santo inspiró. Y se puede decir que el tema central del libro de los Hebreos es: Cristo es el único acceso a Dios y al descanso. Y en el capítulo 11 hay un pasaje que yo sé que muchos aún de memoria se lo saben. Aparecen los nombres de lo que podríamos llamar los héroes de la fe. Es importante mencionar que aunque fueron grandes personajes, no todos alcanzaron el descanso que Dios prometió. Por ejemplo, Dios recibió la ofrenda de Abel, pero Abel no recibió las promesas de Dios. O Enoc, dice la Biblia que
Dios lo llevó al cielo sin que Enoc muriera, pero tampoco recibió las promesas de Dios. Noé fue el nuevo Adán, y tampoco recibió las promesas de Dios. Pero cuando el autor de los Hebreos habla de Abraham, reconoce que él sí recibió las promesas de Dios. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia, y Abraham se fue sin saber bien a dónde iba. Abraham recibió la herencia prometida, que es Canaán, mucho antes que Dios se la diera. Y él confiaba que encontraría al llegar a ese lugar una ciudad construida por Dios con cimientos inamovibles. Y gracias al sacrificio de Cristo, esta misma promesa que Dios le dio a Abraham está disponible para ti y para mí. En el libro de los Hebreos, Abraham es mencionado más que ningún otro de los héroes de la fe. Aquí ese es otro de los pasajes. Por la fe de Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. En otras palabras, Abraham confió que Dios cumpliría la promesa que efectivamente le dio. Y aquí hay una de las enseñanzas que a mí me gustaría que guardaras en el corazón. Fiel y fe comparten la misma raíz etimológica. Fiel significa confiable y se le atribuye a la persona que siempre cumple su palabra. Y estamos hablando de Dios. Por eso las promesas que están puestas en la Escritura para nosotros en la Biblia se cumplen porque se cumplen. Se cumplen porque Dios es fiel. Y Abraham hizo tres cosas fundamentales. Hablando de la fe que tenía Abraham, esta es la semilla que nosotros plantamos, y la fidelidad es el fruto que crece con la fe. Y lo que hizo Abraham fue que conoció cómo era Dios, confió en Dios y tuvo la experiencia de la fidelidad de Dios. Se dice rápido, pero mucho me temo que no todos conocen a Dios, no todos confían en Él, ni todos experimentan como Abraham la fidelidad de Dios. Nuevamente en el libro de los Hebreos dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. De este texto yo destaco dos cosas importantes. Fue por la fe que Abraham obedeció y llevó a su hijo para ser sacrificado. Y Abraham, como lo hablamos el domingo pasado, recibió las promesas de Dios. No las rechazó. Porque en algunas ocasiones, aunque decimos nosotros que sí creemos, cuando no creemos las promesas de Dios, las estamos rechazando. Y si tú rechazas la herencia, que son las promesas de Dios, entonces nunca las vas a recibir. Por eso hoy vamos a hablar un poco acerca de la prueba de la fe de Abraham. Génesis 22 nos habla de un evento. Dice, tiempo después, y ese después a lo mejor fueron entre 15 y 20 años, porque Abraham se hace acompañar de su hijo Isaac, que a lo mejor tendría entre 15 y 20 años, y decimos que fueron esos años porque Isaac cargó la leña para el sacrificio y caminó y subió un monte durante 3 días. No tenemos la certeza, por eso está ahí puesto en un paréntesis. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y le dice Dios, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria, y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes
uno que yo te voy a mostrar. O sea, de acuerdo con la ley de Moisés, que viene después de Abraham, la ofrenda quemada, porque aquí estamos hablando de una ofrenda quemada, se consumía por completo en el fuego, y lo que simboliza una entrega total, sin reserva, y está hablando de una vida que es consagrada a Dios. Cuando le dice Dios a Abraham, llévame a tu hijo y sacrifícalo como una ofrenda quemada, estaba poniendo a prueba la fe de Abraham y también poniendo a prueba la fe del hijo. Y era fundamental la respuesta que ellos dos dieran. La zona de Canaán y hasta Moriah estaba llena de paganos que arrojaban a sus hijos al fuego. Este era un sacrificio abominable para Dios y lo hacían para ganarse el favor del dios Moloc. Sin embargo, el sacrificio que Dios le pide a Abraham es un sacrificio con un propósito santo. Por eso es importante hacer la distinción. Pero quiero hacerte una pregunta derecha a la flecha. ¿Qué hubieras hecho tú si Dios te pide que sacrifiques a tu único hijo? Yo tengo que confesar que no hubiera pasado la prueba. ¿Y por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo? Porque Dios quería conocer el corazón de Abraham. Y además Dios es el único Dios verdadero y quería hacer una diferencia en este sacrificio. Dios estaba diciendo, yo no soy como los dioses paganos, yo soy el único y el Dios verdadero. Entonces, en este acto, al parecer tan conocido nuestro, porque está ahí en la Escritura y lo hemos leído no sé cuántas veces, Dios estaba haciendo muchas cosas, probando la fe, dando a conocer cómo era el corazón de Abraham y de su hijo, y también se estaba separando de los otros dioses. Y aquí Abraham accedió al sacrificio, Abraham accedió a sacrificar a su hijo porque confiaba en el Señor, como decimos nosotros, a ojos cerrados. Lo que Dios le decía, eso hacía. Y leemos en la Escritura que Abraham e Isaac emprendieron un viaje de 3 días y el propósito era ofrecer este sacrificio a Dios en lo alto del monte Moriah. Y al momento que Abraham empuñaba el cuchillo y se disponía a matar a su hijo, dice la Biblia, que el ángel de Jehová se apareció. Y ese ángel de Jehová es Jehová mismo, es Dios mismo. Y en lugar del hijo de Abraham, Dios proveyó el animal para sacrificio, el carnero. Pero era necesario que Dios viera todo lo que iba a hacer Abraham. Decirle a su hijo, vamos a un sacrificio, eso era algo que hacía de forma regular Abraham. A Isaac no le sorprendió. Vamos camino de 3 días, tampoco le sorprendió. Carga la leña, tampoco le sorprendió. Pero cuando empezó a armar el altar, seguramente Abraham le dijo en un momento dado a su hijo, sube tú al altar. Yo no sé si tus hijos te hubieran obedecido a ti. Pero Isaac se subió porque confiaba en Dios y porque confiaba en su padre. Y cuando sube el cuchillo Abraham para darle al corazón de su hijo, en ese momento viene la mano del ángel de Jehová y lo detiene. Lo cual nos indica cómo procede Dios. Quiere ver realmente si eso que dices que eres, realmente eres. Y para eso Dios prueba nuestro corazón. Por eso aquí también destaco algo importantísimo. El Señor le mostró a Abraham y a nosotros que en vez de sacrificar a nuestros hijos a Él, Dios sacrificó su hijo por nosotros. Isaac era el único hijo de Abraham.
Y este es un cuadro que representa a Cristo. Su testimonio a nuestros hijos, su testimonio revela un atributo que es único de Dios, y es que Dios siempre da primero. Podemos tener la plena certeza de que la relación que tú tengas con Dios, Dios siempre va a acceder, siempre va a darte primero. Y hay otro atributo de Dios, y es que Él ve las cosas terminadas y completas cuando todavía están en proceso. E incluso cuando todavía no han iniciado, Dios ya ve las cosas como van a ser. Y el día que Abraham obedeció a Dios, cuando él se dispuso a sacrificar a su hijo, ese mismo día, de manera simbólica, Isaac estaba muriendo. Y el sacrificio ocurrió al tercer día del viaje. Y al tercer día Isaac vivió. Y eso no es lo verdaderamente importante. Lo que realmente importa es que después de 2000 años, al tercer día, Cristo resucitó de los muertos y hoy está vivo. Es un cuadro, una figura de Cristo, mostrándonos su muerte en la vida de Isaac y su resurrección. Nosotros podemos aprender tantas cosas cuando nos damos cuenta que el día que Abraham obedeció a Dios y se dispuso a sacrificar a su hijo, ese día cambió su vida. Dice el autor de los Hebreos, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Cuando Abraham tenía la mano levantada, en su corazón, dice la Escritura, él ya estaba pensando, y si lo tengo que matar, lo voy a matar, porque Dios me prometió que este hijo, no otro, este hijo es la simiente, es la semilla de mi descendencia. De manera que si Dios me dice que lo mate, yo lo mato, porque el Señor lo va a volver a revivir. En este punto de la historia de la humanidad, ninguna persona había revivido. Sin embargo, Abraham reconoció que Dios tiene el poder para crear vida a partir de lo que no tiene vida. Aprendimos el domingo pasado que recibir las promesas de Dios es muy importante para el Señor y por supuesto también para nosotros. Y el autor del libro de los Hebreos lo menciona cuando se refiere a los héroes de la fe. Y dice, por fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Por qué les dio lo que es? ¿Por qué Dios les dio a estas personas lo prometido? Por la fe. Porque le creyeron a Dios. Recibieron lo que Dios les prometía. Estos héroes fueron llamados para gobernar, para administrar justicia, para apropiarse de todo lo que Dios les había prometido. Y el Señor considera que son héroes todos aquellos que corren para recibir una promesa. Hagamos un experimento. Es un supón. Supón que tengo aquí en la mano una bolsa con $100,000. Y de este lado tengo una promesa de que te voy a dar $10 millones. Y te digo, tú escoge los $100,000 cash o una promesa de que te voy a dar $5 millones. ¿Qué tomabas? Y por 10 sí. Todos aquí nos iríamos por el dinero en efectivo. Pero estos héroes de la fe tenían algo que a lo mejor nosotros
no hemos todavía logrado de desarrollar. Hebreos 12 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esta multitud de los testigos son estos héroes de la fe que cita el mismo autor a los Hebreos. Entre otros está Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Rahab. Y sus vidas son un testimonio de su fe y un ejemplo que nosotros debemos seguir. Abraham recibió las promesas porque tuvo fe. Y no solamente la tenía en algún lugar que no se alcanza a ver, él caminó en fe. Por eso el autor de los Hebreos dice, no os hagáis. ¿De qué se ríen? El autor a los Hebreos dice, no os hagáis, porque algunos como que se hacen. Miren, Hebreos 6:11, traes tu Biblia, anótale. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis. Es bíblico. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ay, apareció otra palabra aquí que no habíamos visto. Paciencia. ¿Hasta cuándo tenemos que ser diligentes y pacientes? Te voy a decir lo que Dios dice, hasta el final final. La orden del Señor es nunca renuncies. Alguna ocasión les he dicho, personas que se han acercado conmigo, pastor, mi mamá está en el hospital, ya está desahuciada, ore para que Dios se la lleve. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no sé, esa oración no me la sé. Yo solamente sé orar por la sanidad y la intervención de Dios y que haga un milagro. Hay personas que de la misma manera, a la mitad del camino dicen, ya no puedo, ya me cansé. Y entonces tiran la toalla y Dios dice, nunca renuncies. Si nosotros perseveramos, nuestra esperanza se va a hacer más firme. Si el esfuerzo está correctamente enfocado, va a redundar en una esperanza segura. Y si tú no te das por vencido, esa esperanza se va a convertir en la clase de fe que mueve montañas. Recuerda que entre mayor sea la diligencia y la paciencia, mayor va a ser la recompensa. Por eso la fe de Abraham a nosotros nos confronta, pero también nos anima a seguir sus pasos, porque la fe siempre es lo primero y la necesitamos en cada paso que vamos nosotros dando en nuestro viaje en la vida cristiana. Por eso la fe es fundamental en la vida cristiana. Déjame hacerte un repaso. En fe, igual que el pueblo de Israel, nosotros dejamos Egipto, dejamos el sistema del mundo. En fe nosotros creímos que Cristo es el Cordero de la Pascua y la persona que nos redimió. Y por la gracia de Dios y por creer que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros recibimos la salvación. Aprendimos a confiar, a tener fe en el Señor cuando cruzamos por el desierto y experimentamos en carne propia cómo Dios fue supliendo una a una y sigue supliendo una a una nuestras necesidades. También reconocimos que no podemos autosalvarnos ni nos podemos hacer justos con nuestro propio esfuerzo. Por eso reconocemos en fe que la justicia y la rectitud de Cristo es ahora parte de lo que yo soy. Fuimos hechos justos, dice la Biblia, por fe, por creer en el Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿somos justos? No, fuimos hechos justos. Y después luchamos en guerras y nos abrimos paso en la tierra prometida y tomamos posesión de un territorio rico y abundante, dice la Biblia, que fluye leche y miel. En fe nosotros vencimos tantísimos obstáculos en la tierra prometida.
En fe también recibimos el poder y la naturaleza de Dios. En fe recibimos prosperidad. Y finalmente, por fe nosotros llegamos a la meta, que es el descanso. No puedes dar un solo paso en la vida cristiana si no va acompañado de fe. Imposible. Y como te das tu cuenta, la fe es esencial en nuestra vida cristiana. Y otra cosa más. La vida de Abraham nos enseña que la fe, para ser realmente efectiva, tiene que ir acompañada de la paciencia. Subraya esto ahí en tu corazón. La perseverancia y la paciencia van juntas. Levante la mano a todos los que son pacientes. En un hospital será, ¿verdad? Porque paciencia. Nosotros aprendimos que el fruto que cosechamos depende de la clase de semilla que nosotros hayamos sembrado. Y aprendimos que todo parte de la fe. Esta nosotros no la producimos, ¿eh? Esta fue la primera semilla que Dios nos dio. Y luego la segunda carta de Pedro dice, a la fe añádele bondad, y a la bondad conocimiento, y esto es lo que yo hago. Cuando yo hago mi tarea, entonces quiero que se fijen en las 4 estrellas que están puestas aquí. La fe, el dominio propio, que es el mismo dominio propio que acá, y la paciencia. Dominio propio, fe y paciencia. El primer fruto que se cosecha es el dominio propio. ¿Por qué? Porque si no hay dominio propio, entonces no puedo ni siquiera avanzar. Necesito controlar al viejo hombre, a la vieja mujer que está en mí. No va a crecer ningún fruto del Espíritu en mí hasta que yo ejerza dominio sobre mi vida. Si tú eres de los que no te puedes levantar en la mañana, a lo mejor tu problema es el dominio. A lo mejor si tú no te esmeras, si tú no te esfuerzas, si tú no haces lo que tienes que hacer, es un problema de dominio propio. Cuando tú dices, es que no puedo, déjame decirte lo que dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si digo que no puedo, entonces no estoy ejerciendo dominio propio. Por eso tú y yo sembramos las semillas y el fruto va a crecer en el orden que Dios estableció. Y aquí hay una línea a la mitad. Esta línea es fundamental. Cuando nosotros llegamos al nivel de la perseverancia y vamos a tratar de llegar a la paciencia, ¿creen que tengo el pulso maraquero? Un poco. Pasamos por la transición. Este punto es clave. Esto de aquí para acá soy yo. Cuando paso de la perseverancia a la paciencia, ahora resulta que me interesa el otro y busco la bondad fraternal, el amor de los demás. Cuando hay generosidad en tu corazón, compadre y comadre, quiere decir que estás pasando del terreno de lo humano al terreno de lo sobrenatural. Y ahora puedes dar con liberalidad hasta lo que no tienes, con la confianza que el Señor va a responder. ¿Sabes qué es un catalizador? Pues yo tampoco sabía, por eso fui al diccionario. Te voy a leer la definición. Catalizador. Dícese del que es capaz de producir una catálisis. ¿Quién escribe los diccionarios? No estoy exagerando, es lo que dice el diccionario. Pues, ¿quién sabe qué es eso? Bueno, catalizador es un elemento o persona que con su presencia o con su intervención es capaz de hacer reaccionar una serie de factores. Quiero con ello darte un ejemplo.
Al hacer pan, cosa que ustedes no saben de eso, señoras. ¿Quieren pan? ¿A dónde van? A la panadería. ¿Alguien este año horneó pan una sola vez? ¿Pau? No digan mentiras. Dios las está viendo, ¿eh? Al hacer pan, las enzimas de la levadura catalizan la fermentación del azúcar. Esto produce dióxido de carbono, que es lo que hace que la masa se infle. Entonces, la levadura es el catalizador. Tú puedes tener toda la harina que quieras, todos los demás ingredientes, nuez moscada, nuez de la India, todo lo que tú quieras, aceite, mantequilla, quién sabe qué. Si tú quieres que esa cosa infle, necesitas el catalizador, necesitas la levadura. En la barca durante la tormenta, me estoy saltando. La paciencia es ese catalizador. Es lo que hace posible que experimentes paz. Las promesas de Dios se disfrutan en medio de la paz y de la paciencia, y las dos virtudes vienen de la mano. Como el caso de Jesús cuando estaba la tormenta y él estaba en la barca. Ahí operó un milagro de fe, y él operó en completa paz y aquietó el mar y la tempestad. Dos palabras que tenemos que reconocer esta mañana. Sinónimo de paz en el griego es esta palabra eirene, que significa seguridad, prosperidad, felicidad y acierto. Y nada falta y nada está roto. Esto es la paz. No falta nada, todo está bien. En hebreo la palabra shalom significa que está completo, que es seguro, bienestar, salud y prosperidad. Y también dice la raíz, nada falta y nada está roto. Yo no sé si te das cuenta, paz es mucho más que no tener problemas o no tener preocupaciones. Paz es experimentar las promesas de Dios todos los días, y entonces vamos a experimentar que nada nos falta, que nada tenemos roto. Entonces, ahí es cuando está operando la paz de Dios. Esto es sobrenatural, es pasar de lo natural de esta carne a lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Implica que entonces vivimos sin temor y sin dudas. Paz es caminar en los recursos que necesitamos para convertirnos en gobernantes justos y para poder ser esa buena influencia para los demás. Cuando la fe trabaja, a través de la paciencia produce resultados fabulosos. Y regreso a Abraham. Abraham tuvo las dos virtudes. A los 75 años Dios le prometió un hijo, Isaac, pero no recibió lo que el Señor le prometió hasta que cumplió 100 años. Quiere decir que Abraham se sostuvo firme en su fe durante 25 años, y en todo ese tiempo, quiero que me veas a los ojitos, estos tapatíos que tengo, no se rindió. Tampoco se hizo más joven. Ejercer la fe y la paciencia no es algo que se nos da con mucha facilidad, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos lograr que la paciencia produzca perseverancia. Eso es lo que nos falta a todos, y particularmente a aquellos que son indisciplinados. Son indisciplinados porque no perseveran. Perseverar es hoy sí, mañana y pasado. Pero eso solamente que tú estés ejerciendo la paciencia acompañada de la fe. La fe de Abraham fue fundamental para la fe de Isaac. Escúchenme todos los que son padres.
La fe de los padres es clave para que exista la fe en los hijos. Y en este caso, la fe fue indispensable para que Isaac, el hijo de Abraham, heredara las promesas que Dios le dio a su padre, porque cuando Isaac nació, su papá ya estaba pasita. Entonces, ¿quién iba a gozar de las promesas que Dios le había dado a Abraham? Isaac. Pero Isaac tenía que creer que Dios iba a hacer eso que le dijo a su papá. Por eso, muéstrame a mí un hijo que tiene fe y te puedo mostrar a un papá que tiene fe. Muéstrame un hijo que no tiene fe y yo te muestro un papá que no vivió la fe. La fe no se enseña en un salón de clase. La fe se enseña viviendo. Por eso Isaac, a la hora que su papá le dijo, trépate aquí al altar, él no cuestionó, dijo, pues sí, papá. Pues me hace raro, bebé. Sí, tú dices, yo me subo. ¿Por qué? Porque él vio en todo momento la fe y el testimonio de su padre. Y después de todos esos años vino el cumplimiento del tiempo y Dios le dio a Abraham y a Sara el hijo que estaba prometido. Dice Romanos 4, y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, esa nunca pudo tener chamacos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El grupo de alabanza si quiere pasar por ahí. Cuando hablé de perseverar mencioné a Daniel. Hoy quiero mencionar a Daniel otra vez. Porque Daniel fue un ejemplo de fe que todos nosotros debemos seguir. Daniel era un joven hebreo. Lo llevaron esclavo a Babilonia. Pero con los años esa sabiduría tradujo en integridad y en fe en Dios que lo hicieron sobresalir de los demás. Porque déjame decirte una cosa, además de que la fe se vive, la fe se nota. La fe es como una fragancia. No sé si te ha tocado estar en el metro Pino Suárez a las 2 de la tarde. Ay, nanita, dices, aquí hubo leones o algo pasó por aquí. Pero cuando pasa alguien con un perfume así delicado, bonito, eso es lo que hace la fe. Por eso es fácil identificar la fe. Y a mí me gusta saludar a todos y abrazarlos y besarlos porque ando oliendo a qué huelen. Cuando el imperio babilónico fue conquistado por los medos y los persas, el nuevo rey Darío notó que Daniel era muy especial y lo nombró uno de los 3 gobernadores principales de su reino, un hebreo, un judío que habían exiliado de Jerusalén. Daniel no solamente hacía bien su trabajo, sino que él oraba 3 veces al día de rodillas mirando hacia Jerusalén. Y no lo hacía en secreto, dice la Biblia que abría las ventanas de su casa. Daniel amaba a Dios más que cualquier posición o cualquier título. Otros oficiales, al ver lo que el rey se proponía hacer con Daniel, que lo quería poner por encima de todos los demás y dejarlo al cargo como estuvo José en Egipto, estos oficiales buscaron la manera de incriminarlo, pero no pudieron encontrar nada en su contra. Daniel no robaba, no mentía, no causaba problemas. Y entonces sus enemigos tendieron una trampa. Sabían que la única debilidad, entre paréntesis o entre comillas, era la fe de Daniel. Así que convencieron a Darío el rey
que firmara un edicto, una ley que decía durante 30 días, nadie puede orar ni inclinarse delante de ningún dios o persona, excepto el rey. Y el que desobedeciera sería echado a la fosa de los leones. El rey, sin darse cuenta de la maldad detrás del plan, firmó la ley, y según la costumbre de los medos y de los persas, una ley firmada no se podía anular. Recuerden la historia de Esther. Cuando Daniel se enteró de la ley, no se escondió. Él iba todos los días después de la chamba a su casa, y una vez más abrió las ventanas que daban a Jerusalén, y ahí dobló su rodilla y empezó a orar al Señor. Sus enemigos los venían espiando y corrieron a decirle al rey lo que vieron. El rey, al escuchar la historia, se entristeció mucho porque quería salvarlo, pero la ley ya estaba firmada. Entonces el rey dio la orden. Daniel fue echado a la fosa de los leones hambrientos, pero antes de cerrar la puerta de entrada con una piedra, el rey le dijo a Daniel, que estaba dentro: Daniel, que tu Dios, a quien tú sirves con tanta fidelidad, te salve. Esa noche, dice la escritura, el rey no pudo dormir, no comió, no quiso música, y cuando salió el sol, él corrió a la fosa y gritó otra vez a Daniel: Daniel, te pudo salvar tu Dios. Y desde dentro se escuchó una voz que decía: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me hicieron daño porque fui hallado inocente delante del Señor, ni he hecho nada en contra tuya. El rey se alegró muchísimo, mandó sacar a Daniel. No tenía este amigo ni un solo rasguño. Y después ordenó que los que lo acusaron injustamente fueran echados a esa misma fosa, y los leones, dice la escritura, lo devoraron antes de que la persona cayera al suelo. Se lo habían tragado. Luego el rey Darío escribió un decreto para todo el imperio. Estos no eran cristianos, eran paganos. Y dice a Darío: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre, y su reino jamás será destruido, y su dominio no tendrá fin. ¿Qué hizo Daniel? Prefirió orar a callar, aunque eso significara la muerte. No se escondió porque su fe no era negociable. Dios no evitó que echaran a Daniel al foso de los leones, pero ¿sabes qué pasó? El Señor entró con Daniel a la fosa de los leones. Los leones lo rodearon, pero la presencia de Dios fue más poderosa que estas fieras. Déjame decirte que Dios no siempre apaga el fuego del horno, ni evita la fosa de los leones en tu vida. Pero si tú tienes fe, como la tuvo Daniel, como la tuvo Abraham, pudiera ser que lo que te está sucediendo veas con tristeza, veas con duda, veas con desesperación que las cosas como se están cerrando para ti. Déjame decirte una cosa que yo creo desde el fondo de mi corazón. Muchos de ustedes que me están escuchando tienen una fosa de leones y le dan vuelta, y le dan vuelta, y le dan vuelta. ¿Y saben qué puede pasar? Puede pasar dos cosas: que ustedes tomen la decisión de entrar a la fosa de los leones, eso que te tiene aterrado, o podría ser que Dios te haga así. Pero si tú tienes fe, ¿qué va a pasar con esos leones? ¿Qué te van a hacer? Nada.
Pero se necesita dar un pasito de fe. Un paso en donde le estás diciendo a Dios: Dios, yo confío en ti. Y das el paso a la fosa de los leones. El ángel del Señor que libró la mano de Abraham, ese Dios que entró con Daniel a la fosa de los leones, no te va a acompañar a menos que vea tu fe en acción y que tú puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pegas el brinco a la fosa de los leones. Y te quiero hacer una recomendación: no intentes tú cerrar la boca de los leones, te comen. No uses tus herramientas humanas, tu capacidad intelectual, tus palancas, el dinero que tienes ahorrado, una estrategia que te da un amigo. Deja que el Señor haga. Dice la Escritura que las personas que confían en Dios, las personas que dejan a Dios al mando de todo, dice, Dios hará. ¿Quién entró con Daniel a la fosa? Dios. Si tú estás delante de una fosa y no te estabas animando a echar el clavado, yo te quiero invitar esta mañana a que des ese paso de fe y que te pongas de pie. Esto que tenemos acá arriba para estas cosas no sirve, ¿eh? De las cejas para arriba, solamente que use sombrero. Pero para lo demás, esto acá nos estorba. Esto acá del corazón y lo que sientes estorba. La fe no se siente, la fe no se entiende, la fe se vive. Y con estar de pie esta mañana, tú estás diciendo: Señor, no sé cómo, no sé cuándo, no sé qué estrategia, pero tú lo vas a hacer. Yo voy a hacer lo de Daniel y voy con los leones. Padre bendito, tú conoces nuestra vida al derecho y al revés. Tienes un plan precioso y preciso que no va tarde. Hay un propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra, y ese plan se va a llevar a cabo con nosotros y a pesar de nosotros. Pero Señor, hoy los que estamos aquí de pie estamos diciendo: Señor, eso que está adelante está re feo. Yo creo que no puedo. Me da miedo. No me va a alcanzar. No sé cómo lo voy a hacer. Señor, por eso hoy yo quiero, como Daniel, puesta mi mirada en ti, el autor y el consumador de nuestra salvación y de nuestra fe. Sin quitar la vista de ti, Señor, hoy camino seguro y confiado para que tú veas y conozcas, como le hiciste con Abraham, que yo soy una persona de fe. Y hoy decido creer en ti. Y ahora tú ven, Señor, de una manera sobrenatural y tápale la boca a los leones que amenazan con comerme. Yo tengo la confianza de que saldré bien librado de esta prueba, de esta situación, de este momento. Y entonces, como Daniel, tu nombre será exaltado. Como Daniel, muchas personas te conocerán. Como Abraham, daré testimonio que eres capaz de hacer lo que es imposible para el hombre. Señor, ponemos nuestra vida como un sacrificio, como hizo Abraham con Isaac. Señor, estamos en tus manos. Nos rendimos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.